Muy buenas tardes, hermanos, a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga grandemente. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar el tema. Bueno, en realidad es otro tema, pero tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando esta mañana. ¿Qué tema hablábamos esta mañana, hermanos? ¿Qué tema hemos hablado esta mañana, hermanos? El gran movimiento adventista, ¿cómo se ha organizado? Ahora, hermanos, vamos a tocar más que todo cómo se ha organizado en el asunto legal, porque tenemos que nosotros conocer la historia y también ver cómo ellos se han organizado, hermanos, y cómo es la organización legal hoy en día en cuanto a iglesia y Estado. El principio, hermanos, siempre ha sido de que la iglesia tiene que estar separado del Estado, y el conflicto de los siglos nos dice que cuando las iglesias primitivas buscaron el apoyo del poder civil y cada paso que daban les estaban uniendo más con el Estado y la iglesia se unía más con el Estado, entonces así se formó el papado. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro lo que nosotros creemos y también nuestra historia como movimiento adventista. Y por eso necesitamos conocer hoy que la separación de iglesia y Estado es muy importante. Pero antes de eso vamos a hacer una oración para poder empezar. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, gracias te damos por todo. Aún no seamos dignos de tu amor, de tu grande misericordia. Tú nos amas y queremos amarte también como tú nos amas, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, también por los temas que ya hemos escuchado. En este momento, Señor, este tema que puedas abrir nuestros corazones para que podamos aprender más y tu Espíritu Santo pueda tocar, Señor, cada mente del que está aquí presente para tomar una decisión, y esas decisiones que vayan para vida eterna, para poder ver nuestra historia pasada y así poder avanzar. Todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Conocemos, hermanos, quiénes fueron los pioneros del mensaje, ¿sí? ¿Me pueden decir? ¿Quién me puede decir? Todos los que están ahí. Todos los que están, aquí, todos ellos conocemos o no? Así por nombre, ¿los conocemos? ¿Quién era? James White. ¿Está arriba? El que está al costado. José B. El que está aquí. John Norton Logró. El que está aquí. John Davis Andrews. Ahí está la mensajera del Señor. Pero a veces los conocemos, hermanos. Él era Mary Teatron Corder. Él era el hermano Roswell Fenner Cottrell. Y el que está allá era el hermano Joseph Harvey Wagoner. Vieron más. El que está ahí es el padre de Wagoner, de la justificación por la fe, Wagoner y Jones. Entonces fueron los que fundaron la iglesia y se organizaron en 1863. Ahí falta también Moses Hull, falta también el hermano Frisbee, el hermano David Hewitt y muchos más que nosotros podemos nombrar. Pero más que todo ellos fueron los que trabajaron, oraron incansablemente. Ahí podemos nombrar también a Hiram Edson, quien fue uno de los pioneros en cuanto al santuario. Entonces nosotros como adventistas necesitamos saber la historia, pero aparte de la historia, hermanos, necesitamos saber quiénes fueron los que fundaron este movimiento. Si nosotros vemos en nuestra genealogía, cada uno de ustedes tiene una genealogía, nuestros padres, nuestros abuelos. Si nosotros no sabemos quiénes realmente fueron en cuanto al apellido, entonces no sabemos nuestra genealogía, cómo ha surgido en cuanto a la familia, la historia. Es igual, hermanos, de nuestra historia adventista. ¿Quiénes fueron los primeros fundadores? ¿Cómo se organizó la iglesia? Y en cuanto a la organización legal, ¿cómo ellos oraron, ayunaron para poder formar la organización de la iglesia? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en la tarde. Yo sé que el tiempo apremia, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Mateo 18, 20.
el libro de Mateo 18:20. ¿Qué dice, hermanos, la palabra de Dios? Vamos a leerlo todos a una sola voz, a la voz de 2, 3. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si nosotros podemos reunirnos en la casa de un hermano, nos reunimos tal vez debajo de un árbol, debajo de un puente, y estamos estudiando la palabra de Dios, esa es su iglesia. No es las construcciones que nosotros vemos que es la iglesia. La iglesia son los que guardan sus mandamientos, y eso nos dice el libro de Alza tus ojos. Alza tus ojos es un matinal de la mensajera del Señor, en el original, en Letters and Manuscripts, el año 1886, el párrafo 17. Aquí va a escribir Ato, alza tus ojos, la página 313, el párrafo 5, dice así: Dios posee una iglesia, no es una gran catedral ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo, hermanos? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, aún sean poquitos, pero esa es su iglesia. Y nosotros queremos ser parte de la iglesia de Dios. Es lo que dice, hermanos. En conclusión, podemos ver que así lo presenta el espíritu de profecía en cuanto a lo que es una iglesia. Entonces ya tenemos la base bíblica para decir lo que es iglesia. Esa es la base bíblica, hermanos, y que la cual tenemos que entender que donde 2 o 3 estén congregados en el nombre de Cristo, estudiando la palabra de Dios, aún así sean pocos y humildes, esa es su iglesia. Entonces, con eso vamos a entrar a la historia de la iglesia adventista. Esta mañana tocamos en cuanto a los años consecutivos, cuando se va formando la asociación general, cuando se va formando todo eso. Hemos entrado esta mañana con eso. En esta tarde vamos a ver más que todo el asunto legal, cómo la iglesia se ha organizado. Cuando Guillermo Miller predicó con sus colaboradores, predicó con el movimiento millerita, entonces ellos hicieron un trabajo que Dios mismo aprobó. Pero llegó un momento donde los mismos pioneros milleritas estaban en contra de que pueda organizarse la iglesia, y decían que cualquier iglesia organizada es Babilonia. El que viene en la pantalla se llamó George Storrs. Él fue un predicador millerita. Y esta cita, hermanos, se encuentra en este libro que mencionamos esta mañana, El gran movimiento adventista, del pastor John Norton Lowborough, el primer historiador de nuestra iglesia. Y en el capítulo 22, como mencionamos también esta mañana, titula La organización. Ustedes pueden leerlo, léanlo, hermanos, todo el capítulo. En realidad todo el libro tendríamos que leerlo para así tener un fundamento de cómo la iglesia se organizó antes de 1844. Entonces el hermano Lowborough de cada año saca, incluso desde el tiempo de los apóstoles, cada línea de tiempo, cómo se organizaron, cómo personajes que estaban dentro del gran movimiento adventista. Y uno de ellos fue George Storrs. Entonces quiero leer la declaración de él, que en el original se encuentra en The Midnight Cry. Las primeras revistas milleritas, hermanos, fueron The Signs of the Times, The Voice of Elijah, que sería en español La Voz de Elías, y The Midnight Cry, que sería en español El Clamor de Medianoche o El Llanto de Medianoche. Entonces el pionero George Storrs dice de la siguiente manera en cuanto a la organización de la iglesia: cuídense de no procurar organizar otra iglesia. Ninguna iglesia puede ser organizada por la invención del hombre, sino que llega a ser Babilonia en el momento en que se organiza. El Señor organizó su propia iglesia con los fuertes vínculos del amor. Más fuertes no se pueden hacer. Y cuando tales vínculos no pueden sostener a los profesos seguidores de Cristo, dejan de ser sus seguidores y caen del cuerpo en consecuencia. Eso lo dijo George Storrs solo tal vez unos pocos meses antes del chasco.
vemos que se oponían a una organización de todo sentido, aunque los milleritas estaban organizados, pero no tenían diaconisas, diáconos, ancianos. No había una tal organización porque ellos decían, ¿para qué nos vamos a organizar si Cristo ya va a venir? ¿Para qué vamos a construir más templos si Cristo ya va a venir? Estamos a las vísperas, pero sabemos que llegó el día y Cristo no vino. Ahí fue un chasco tremendo para la iglesia. Y los poquitos que quedaron después del chasco fueron unos 15 hermanos aproximadamente. Ahí estaba el hermano Hiram Edson, estaba el hermano Crozier, y ellos estudiaron el tema del santuario. En otro grupo estaba estudiando un hermano llamado José Bates el tema del Santo Sábado. Y así cada pilar, cada doctrina, cada creencia, me refiero en cuanto a las doctrinas que nos caracterizan, se estaban uniendo. En un lugar también una señorita llamada Elena Harmon tuvo visiones a los 17 años, en diciembre de 1844. Entonces vemos que nosotros necesitamos conocer toda esa historia para poder saber cómo se han organizado al principio. Y esta cita también lo leímos en la mañana, la cual quiero dar lectura nuevamente para poder entender realmente por qué es necesario una iglesia organizada. Pero vamos a ver en qué conceptos. Que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque así crearíais una situación en la que ni siquiera soñáis. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida, fijada a la orden de Dios. Avanzad. Muchos se oponían a que una iglesia se pueda organizar, pero ella misma escribe que nadie albergue el pensamiento de una organización. Y vamos a entender, hermanos, esta cita viendo la historia. Porque muchos atribuyen esta cita y dicen, nosotros no tenemos que salirnos de esa organización establecida y que los ministerios de sostén propio no son bíblicos. Pero tenemos que ver en el contexto y cómo realmente la iglesia se organizó al principio. Y para eso, hermanos, vamos a sacar muchas citas de la Advent Review and Sabbath Herald. Aquí voy a escribir Sabbath Herald. Esta fue, hermanos, las primeras revistas adventistas. En español sería la revista del advenimiento del sábado y el heraldo. Esas revistas no están tristemente en español, solamente lo está en inglés, esta revista. Había otra que se llamó The Signs of the Times, señales de los tiempos. Entonces nosotros vamos a leer de esta revista que se encuentra también en Ellen White Readings. Y voy a dar lectura a lo que el hermano White escribió en la Advent Review and Sabbath Herald el 23 de febrero de 1860, que se encuentra también en este libro, El Gran Movimiento Adventista, en la página 292, el párrafo 2. Esperamos, sin embargo, que el tiempo no esté muy distante cuando su pueblo estará en la situación necesaria para ser capaz de obtener seguros para las propiedades de la iglesia, mantener sus casas de reunión de una manera apropiada, que quienes hagan sus testamentos y desean hacerlo puedan destinar una porción al departamento de publicaciones. Entonces el hermano White estaba preocupado y dijo, va a llegar un momento cuando vamos a necesitar organizarnos legalmente. Al principio, hermanos, todas las propiedades que tuvieron la iglesia estaba a nombre de James White. La editorial Review and Herald, las otras editoriales que estaban surgiendo, imprentas, estaba todo al nombre del hermano White. Entonces los hermanos pioneros estaban bien preocupados porque dijeron, si algo le pasa al hermano White, entonces nosotros vamos a perder todas las propiedades de la iglesia. Se requirió que pueda haber una organización y la pregunta era, ¿a cuál nombre vamos a poner las propiedades? ¿Cuál va a ser el nombre? ¿O vamos a hacer una asociación y vamos a hacer una acta para decir que nos ponemos a tal nombre? Esa era la pregunta. Y el hermano White estaba preocupado y él dice esas palabras: rogamos a nuestros predicadores y líderes que presten atención a este asunto. Si alguien objeta a nuestras sugerencias,
¿podrían ellos, por favor, escribir un plan que como pueblo podamos adoptar? El hermano White estaba diciendo, rogamos a los predicadores, a los miembros de iglesia, que busquen en la Biblia cómo nosotros podemos organizarnos legalmente. Entonces, ahí fue la primera vez que el hermano White, en la Review and Herald del 23 de febrero, hace ese llamado para que los hermanos puedan buscar en la Biblia si hay una respuesta para poder organizarse legalmente. El libro que ven en la pantalla, la cual mencionamos esta mañana, se llama Portadores de Luz. Este libro, nos habla, al principio se nos cuenta que las propiedades estaban a nombre de los hermanos. Supongamos que esta iglesia lo construyó los hermanos, pusieron el dinero y cada ladrillo por ladrillo se construyó y los hermanos con todo su esfuerzo lo hicieron. Entonces, pero ¿a quién estaba el nombre de la iglesia? Solamente a un hermano. Entonces, al principio, el nombre de ese hermano estaba toda la propiedad. Él tenía que pagar impuestos y todo lo que exige la ley. Entonces, en una ocasión llegó en el estadio de Cincinnati que el hermano apostató de la fe y convirtió a la iglesia en una casa de vinagre. Entonces los hermanos, como el hermano apostató, entonces tenían que salir todos. Entonces hubo un problema y dijeron, si así va a ser, entonces si los hermanos van a apostatar y aquí está su nombre, ya nos va a botar de aquí, necesitamos hacer algo. Necesitamos organizarnos de esa manera, pero ¿cómo lo vamos a hacer sin estar unidos al Estado? Esa era la pregunta y la preocupación, hermanos, de los pioneros adventistas. Y del 28 de septiembre al 1 de octubre, ellos hablaron todo ese tema de la organización legal. En el libro El Gran Movimiento Adventista nos dice que en la Review and Herald del volumen 16, publicado el 21, 22 y 23, se nos cuenta de todo eso, hermanos. Y yo busqué cada año de la publicación para cerciorarme de que así fue. Busqué la Advent Review and Sabbath Herald, el volumen 15, que nos habla ahí de la preocupación de James White. En un momento el hermano White publicó en la Review and Herald, dijo, hermanos, yo estoy estudiando el tema del mensaje del segundo ángel que nos habla de salir de Babilonia. Entonces, quiero saber qué es lo que opinan ustedes. Y le pidió consejo al hermano Loboroch, el que escribió este libro, y le dijo, nosotros, si nos consideramos, o cómo consideramos a las demás iglesias, Babilonia, ¿cuáles son sus características? ¿Será una iglesia al Estado que está en apostasía en Babilonia? Y el hermano Loboroch le responde en la Adventist Review and Sabbath Herald del 17 de mayo, el año 1860. El hermano Loboroch responde, en lo que he dicho con respecto a la organización para poseer legalmente la propiedad, no considero que esté quitando nada de la fuerza de la verdad real del mensaje del segundo ángel. Si tener propiedad como iglesia legalmente nos constituye parte de Babilonia, no puedo ver por qué no nos convierte en miembros individuales de Babilonia para tener propiedad legalmente. La declaración del hermano Loboroch, en otras palabras, dice que con respecto a la organización legal, yo no lo veo nada de malo y que no nos consideramos Babilonia si nosotros nos organizamos, pero deberíamos ver cuáles son las leyes de Michigan. Porque en ese entonces ellos estaban en Battle Creek, Michigan. El hermano Loboroch dice de la siguiente manera, si nosotros como pueblo hemos tenido miedo de usar medios legales para evitar que nuestra propiedad individual caiga en manos de los siervos de Satanás, no puede haber peligro de ser demasiados laxos con respecto a la propiedad de la iglesia. Daré el estatuto del estado de Michigan. Y ahí el hermano Loboroch da el estatuto del estado de Michigan. Entonces quiero dar lectura. Esta es, hermanos, la ley de Michigan, la cual se presenta en recopilaciones de leyes de Michigan, el volumen 1 de la misma página y el mismo año. Y dice de la siguiente manera, ninguna concesión, traspaso, invención o arrendamiento de bienes inmuebles dedicados o apropiados para los fines o que parezca estar destinado a ser administrados
o controlados por cualquier congregación o sociedad o cualquier funcionario o funcionarios de la misma. En su capacidad oficial conferirán ningún derecho, título o interés a cualquier persona o personas a las que se les pueda otorgar tal concesión, traspaso, legado o arrendamiento, a menos que la misma se haga una congregación organizada bajo algún estatuto del estado de Michigan o del último territorio de Michigan, o bajo las disposiciones de esta ley, o bajo alguna ley que se apruebe más adelante, enmendando o alterando la misma. Entonces, ¿cuáles eran, hermanos, las leyes de Michigan? En ese entonces, la ley decía de Michigan: si ustedes, siendo, como dice aquí, una congregación, funcionarios de la misma, si quieren tener propiedades, entonces tienen que estar congregados, organizados como iglesia y también a las leyes del territorio de Michigan. Recién ustedes van a poder tener propiedades. Esas eran, hermanos, las recopilaciones de leyes de Michigan. Imaginémonos nosotros, si en ese tiempo hubiéramos estado, imaginémonos que fuera de La Paz. Los estatutos y la ley de La Paz nos pide que tenemos que estar organizados y recién vamos a poder tener propiedades legalmente. Entonces, el hermano Loboro dice de la siguiente manera: algunos retroceden como si fuera un asunto temible organizarse legalmente, pero yo no lo considero así. Y tal vez un artículo o dos sobre este punto de lo que se requiere para organizarse legalmente puede ayudar a la mente de algunos. El estatuto de este estado dice. Más antes hemos leído lo que dice las recopilaciones de leyes de Michigan, y que las leyes de Michigan decía: a menos que ustedes se organicen como iglesia, no pueden tener propiedades. Ahora lo que vamos a leer son las leyes compiladas, volumen 1, de la página 660, la sección 2. Esta era, hermanos, la ley de Michigan. Tomemos en cuenta, atendamos. Dice: será lícito para cualquier número de personas mayores de edad, no menos de 5, que deseen formar una iglesia, congregación o sociedad religiosa, quienes firmarán estatutos de asociación con ese fin, para reunirse en tal lugar que ellos elijan, y por una pluralidad de votos por cédula, elegir cualquier número de personas discretas laicos, no menos de 3, ni más de 9 en número, como fideicomisarios para hacerse cargo de los bienes pertenecientes y tramitar todos los asuntos relativos a la temporalidad de tal iglesia, congregación o sociedad religiosa. Entonces entendamos, hermanos, lo que decía las leyes de Michigan fue: si ustedes quieren tener una propiedad, está bien, pero nombren de 3 a 9 hermanos, y que a su nombre de ellos va a estar las propiedades. Entonces ustedes nombren, hagan votos de cédula, no más de 9, no menos de 3, entonces hagan todo lo que la ley les pida. Ese era, hermanos, lo que pedía la ley de Michigan. Y así se organizaron la iglesia. Y lo que vamos a entender es un asunto muy grave, hermanos, porque hoy en día todas las iglesias de todos los lugares que vemos están a nombre solo de la Asociación General. Pero al principio no era así. Al principio, cada iglesia que se organizaba estaba al nombre de 3 a 9 hermanos. Por ejemplo, en este lugar, vinieron los hermanos a poder construir su iglesia y dijeron: queremos adorar a Dios libremente, vamos a adorarlo a Él, pero ¿a qué nombre va a estar? Los impuestos, ¿cómo se va a pagar? La luz, el agua, etcétera. ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo. Esos 3 hermanos se van a hacer cargo de las propiedades. Entonces ellos a su nombre van a firmar estatutos y a su nombre de ellos va a estar. Así era al principio, hermanos. No estaba al nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y es lo que vamos a entender, hermanos, en este momento. Dice el hermano Loboro: la ley requiere además que los inspectores de la primera elección de oficiales extiendan un certificado de la elección de tales oficiales y hagan reconocimiento ante un juez de que la ejecutaron. El hecho de que así se organicen con dicho certificado
se hará constar en la secretaría y entonces podrán tener bienes en forma legal, como se muestra arriba. Entonces tenían que hacer un certificado, ellos de cada individuo, presentar ante el juez de que ellos la ejecutaron. Esos fueron los pasos para poder legalizarse, hermanos. El hermano Loborov pregunta, en la Biblia, ¿dónde está que nosotros podamos basarnos para poder decir, estas son las ordenanzas que nos da la palabra de Dios, para poder basarnos de esta manera? Pero en realidad, hermanos, en la Biblia no podemos ver que una iglesia esté buscando ayuda para obtener terrenos. En la Biblia solo vemos la organización en cuanto al orden evangélico. Diáconos, diaconisas, ancianos. Pero no vemos que estén los primeros apóstoles buscando una propiedad. Eso es lo que no vemos en la Biblia. El asunto fue más hablado ya para el 9 de octubre de 1860. Comisionaron al hermano José Beis para que sea el presidente de esa comisión para hacer las reuniones. El hermano Urias Smith fue como el secretario de esas reuniones. Entonces empezaron ellos después del 29 de septiembre a hablar todo el asunto de la organización legal. El hermano White dice en esa misma carta del 9 de octubre, pero como he tomado la iniciativa de juntar esta propiedad y el negocio se ha hecho a mi nombre, soy el único propietario legal de la misma y estoy muy ansioso de poner esta propiedad en manos de los funcionarios que ustedes designen para que la posean y la administren legalmente. Todas las propiedades de la Review and Herald estaban a nombre del hermano White. Entonces él estaba deseoso de poner las propiedades al nombre de los hermanos, a quienes comisionen a 3 o 4 a que esté a su nombre. Y eso también nos habla en la enciclopedia de Elena G. de White, mucha historia de muchos pioneros. Entonces ahí nos dice que primeramente, se acordarán, en la mañana hablamos, que primero se establecieron en Rochester, Nueva York. Después de Nueva York, en Rochester, Nueva York, se fueron a Battle Creek, Michigan. Pero en ese proceso los hermanos le dijeron al hermano White cómo se va a legalizar los bienes de la iglesia. Entonces, en ese mismo año, 1855 para 1857, se establecen en Battle Creek, Michigan. Pero ya para la década de 1860, ya estaban hablando los pioneros en cuanto al asunto legal. Se inició, hermanos, el 9 de octubre para poder hablar de ese tema. Y el hermano Merritt Cornell Eaton, él era el hermano Cornell, y él dice unas palabras muy sabias, hermanos. El hermano dijo de esta manera: me he dado cuenta de lo que he oído expresar a otros, que parecía haber una necesidad de que se hiciera algo en forma de organización legal. Si pudiera haber una organización que cumpliera con la ley del país para que pudiéramos poseer legalmente la propiedad de la iglesia sin comprometer la verdad de Dios, la necesidad que existe nos llevaría a hacerlo de inmediato. Siento profundamente la necesidad de que se haga algo, y eso es rápidamente. Entonces el hermano Cornell está diciendo, necesitamos nosotros organizarnos legalmente como iglesia. Entonces, la propiedad, no tenemos que comprometer la voluntad de Dios. Eso es lo que temían ellos. Si poco a poco ellos estaban organizándose, entonces se iban aliando más con el Estado, estaban temiendo poder ser como las iglesias primitivas cuando se unieron poco a poco y así conformaron el papado. Luego el hermano Andrews dice, en el Nuevo Testamento no podemos encontrar que una iglesia se constituya de esa manera, pero nosotros tenemos que estar bien definidos, que la palabra de Dios nos muestra cómo debemos organizarnos. Y él dice, debemos hacer en la medida de lo posible que la iglesia apostólica sea nuestro modelo. Entonces vemos que totalmente ellos se basaban en lo que dice la palabra de Dios, y no querían hacer algo que a Dios no le agradare. Después de eso ellos van hablando y
Aquí vemos la carta del hermano Cottrell. El hermano Cottrell era el más opositor en ese entonces de la organización legal, pero él no estaba presente en ese entonces. El hermano Cottrell estaba en otro lugar. Él manda una carta para que lo lea el secretario. El secretario fue el hermano Urias Smith. El hermano Urias Smith lee esa carta. Y quiero dar lectura, hermanos, para poder entender este asunto. Propongo entonces que se elija un comité para atender los asuntos financieros de la oficina y para mantener la propiedad en fideicomiso para los fines especificados. Es tan fácil pedirle a la legislatura que incorpore una asociación comercial como pedirles que incorporen una iglesia. Y al hacerlo haremos una distinción adecuada entre la iglesia y una asociación comercial legalmente incorporada. Lo que el hermano Cottrell estaba diciendo, que se elija una asociación, no menos de 3 ni más de 9. Entonces, podemos pedir que se incorpore una asociación. Y ellos dijeron, al hacerlo vamos a hacer una distinción adecuada de la iglesia y los fideicomisos. Y hay que entender que esos que fueron nombrados no eran la iglesia, no iban a nombre de la iglesia, solo iban a nombre de la asociación que ellos mismos conformaran. Eso es lo que hay que entender, hermanos. Y él sigue diciendo, el objetivo se alcanzará así sin riesgo de vincularse ilícitamente con el Estado y de apoyarse en ningún otro brazo para protegerse, sino el brazo de nuestro amado. Espero que consideren que hay una gran diferencia entre disfrutar de los privilegios que el Estado nos otorga como ciudadanos o como meras asociaciones empresariales de ciudadanos y reclamar su protección como iglesia. Aquí él estaba haciendo una distinción en cuanto a las dos organizaciones. Una ya estaba y la otra tenía que conformarse. Y para eso, hermanos, tal vez podemos hacer un ejemplo para que podamos entender de la siguiente manera. No sé si me pueden ayudar aquí, que podamos entender el asunto. Aquí también otros hermanos, hermano Luis, Danner, no sé si me podrían ayudar. Hermano Juan también, para poder entender. Aquí, hermano Luis, aquí, de este lado. Hermana, ¿también nos puedes ayudar? Sí, sí. Ya vamos a entender, hermanos, cómo era la organización de ese entonces. Supongamos, hermanos, que aquí está la organización bíblica de la iglesia. Aquí está el diácono de la iglesia, Danner. Aquí está, supongamos que era el ministro, el pastor de la iglesia, el hermano Luis. Aquí está el hermano Juan, que era el anciano de iglesia. Aquí está la hermana, que era la diaconisa. Entonces la iglesia, en cada congregación ya había una organización bíblica. Había una organización de que ellos ya tenían que cumplir sus roles, sus funciones. Aquí está la otra organización que pide el Estado. El Estado te pedía que conformes no menos de 3, no más de 9, que ellos hagan un papel para legalizar el terreno. Supongamos que todos nosotros hemos contribuido para que esta iglesia se avance, se construya. Bueno, de los que están aquí, ¿cuántos han dado dinero para que esta iglesia se construya? ¿Dónde está el hermano? Bueno, el hermano Anti no está, la hermana Natalia. ¿Quién más? La hermana Elena. El hermano, aquí está. Entonces, el hermano, él ha sido uno de los que ha levantado esta iglesia, ¿no? Entonces, al principio ellos también tuvieron una organización. Estaba a nombre de 4, ¿no? En esta iglesia, el hermano Anti, el hermano David y los otros hermanos, ¿no? Entonces, la iglesia ya estaba con miembros, ya estaba con organización bíblica, con ministro, ancianos. Pero el Estado les pedía que estuvieran con una organización legal. Entonces, lo que hicieron los hermanos pioneros fueron, en cada iglesia van a nombrar no menos de 3, no más de 9, un grupo de hermanos para que a la cabeza de ellos esté la propiedad de la iglesia y ellos paguen los impuestos de la iglesia. Entonces estaba a su nombre y todo lo que pedía la ley del Estado, entonces ellos lo firmaron. Entonces ellos ya sabían cómo organizarse legalmente.
Entonces aquí el pionero Cottrell está diciendo, si una iglesia se organiza de la manera bíblica, no podamos confundir nosotros que esa organización bíblica sea la organización legal. Entonces, ¿cuántas organizaciones había, hermanos? Dos, la organización bíblica y la organización legal. Pero un hermano de la organización legal podía conformar la organización bíblica. Pero, hermanos, eso cambió en los días de hoy. En los días de hoy, la iglesia está al nombre de todos los terrenos de la iglesia, o sea, la conferencia está al nombre de los terrenos de todos. Pero al principio no fue de esa manera. Muchos construyeron. ¿Cuántos de aquí, los que estamos aquí, hemos construido, hermanos, sus iglesias, sus diferentes templos? Así, ladrillo por ladrillo. ¿Cuántos? Algunos están sí, ¿no? Ladrillo por ladrillo han construido. Imagínense que ustedes construyan ladrillo por ladrillo. Perdón, ya está construido la iglesia. Ya tenemos ancianos. Ya estamos organizados. Pero vienen un grupo de hombres y le dicen, dame tus papeles de tu iglesia. Pon el nombre, al nombre adventista del séptimo día y denos tus papeles. Entonces los hermanos inocentemente dan sus nombres y le quitan el terreno, le quitan la propiedad. Eso, hermanos, no hicieron al principio los pioneros adventistas. Pero hoy en día es diferente. ¿Cuántas veces se ha visto que los hermanos han construido, les han quitado sus propiedades, sus terrenos? Al principio no era así, hermanos. Entonces, eso es lo que temían los pioneros, que un día llegara. Hoy podemos decir que eso ya ha llegado. Primeramente vinieron hombres de la asociación, pongan al nombre adventista del séptimo día, los pusieron y así todas las propiedades pasaron al nombre de la iglesia. Y así los hermanos perdieron sus terrenos. Colegios, universidades, hospitales. Entonces, ya estaba a nombre de Iglesia Adventista del séptimo día. Y al principio ellos, hermanos, no se pusieron el nombre adventistas del séptimo día. A ese nombre estaba el nombre de los hermanos de iglesia, de los cuatro. Después, si un hermano, digamos, pasaba algo, entonces él hacían una comisión y nombraban a otro para que esté al nombre de ese hermano. Y así, poco a poco, la iglesia del Señor se organizó legalmente. Entonces, eso es lo que quería, hermanos, ilustrar. Gracias. Y eso es lo que el hermano Cottrell, entonces el hermano Cottrell dice, una de estas organizaciones es bíblica, la que hemos visto aquí. Y no digo que la otra no sea antibíblica, pero a mi juicio es antibíblica, es decir, no está reconocida en las Escrituras. Creo que debemos temer a una organización como iglesia que no tiene garantía de las Escrituras. Mientras que tenemos la Biblia y la Biblia sola como la regla de nuestra fe y práctica. ¿Cómo se casó ilícitamente la iglesia primitiva con los gobiernos terrenales, sino por pequeñas y casi imperceptibles desviaciones de la norma divina? Aquí tenemos la organización bíblica, pero yo no digo que la otra sea antibíblica, pero a mi juicio, dice el hermano Cottrell, es antibíblica. Entonces debemos temer, organizarnos. Si no está en la Escritura, entonces nosotros debemos temer a esa organización, dice el hermano Cottrell. Y él da un ejemplo. Supongamos que una iglesia que ya está organizada con el Evangelio, diáconos, diaconisas, ancianos, debería reorganizarse con el propósito de poseer propiedades legalmente. Ya estaban organizados bíblicamente. Por supuesto que no renunciarían a su organización actual por la otra. Entonces tendrían dos organizaciones distintas. ¿Cuál de estas organizaciones es de iglesia? Y esa es la pregunta, hermanos. ¿Cuál es la iglesia? ¿De los que se comisionaron no menos de 3, no más de 9? ¿O de aquellos que tienen diáconos, diaconisas? ¿Cuál de ellos es la iglesia? De aquellos que tienen la organización bíblica. Esa es la iglesia. Pero hoy, tristemente, esta historia se nos ha ocultado y hacen ver que la organización, hermanos, es una sola. Pero vemos que al principio no era así. Creo que todos deben responder el primero. Entonces, ¿puede una persona pertenecer a la iglesia y no pertenecer a la propiedad o a la organización
empresarial, uno sí podía pertenecer, hermanos, a la iglesia, sin pertenecer a las propiedades legales de la iglesia. Entonces el hermano Cottrell sigue diciendo, si todos tienen la libertad de hacerlo, entonces la organización comercial no es la iglesia. Esta organización comercial no la es, aunque todos sus miembros pertenecen a la iglesia, sino que es una asociación separada y no hay necesidad que una décima parte de la iglesia sea miembro de ella. Pero si la organización comercial es de iglesia y ninguno puede ser miembro de la iglesia y pertenecer desconectado de ella, entonces confío en que se verá que la iglesia que tiene ha cambiado su organización bíblica por una que no la es, o al menos ha dado preferencia a esta última, haciendo depender de ella la pertenencia. Aquí vemos una fuerte declaración la cual hace el hermano Cottrell en cuanto a la iglesia, a las casas de reunión. Con respecto a los centros de reunión, cada iglesia que construye uno sin duda puede encontrar la manera de mantenerlo legalmente, sin entrar en ninguna organización no bíblica. No sería justo que la iglesia en general los retuviera a todos. Son justamente propiedad de aquellos que la construyen. Para ilustrar lo que quiero decir, supongamos que una congregación metodista que tiene una casa que han construido con sus propios medios debería abrazar la verdad. El hermano dice, supongamos que una iglesia metodista se convierte al mensaje del tercer ángel. Lo separaría de esa iglesia como un cuerpo, y la casa que construyeron ya no sería de ellos, sino que estaría en manos del gran cuerpo llamado Iglesia Metodista Episcopal. Esto no es justo, dice el hermano. Si una iglesia se constituye, ya forma las bases, entonces no sería justo que venga la iglesia y les quite sus propiedades. Por lo tanto, los que construyen tales casas deben elegir su propia forma de sostenerlas, prefiriendo siempre perderlas totalmente que sacrificar su organización bíblica como iglesia de Jesucristo. Ellos decían, tenemos nosotros que tener la organización bíblica, y si no es de esa manera, entonces podemos hasta perder las propiedades, pero no darle la espalda a Cristo. Eso es lo que tuvieron, hermanos, los pioneros al principio, y así se organizó la iglesia desde los tiempos de los pioneros. Pero esa organización, las cuales hemos visto al principio, no son las mismas de hoy en día. Y por el tiempo, hermanos, no vamos a poder abarcar todo lo que ellos hablaron, que es realmente una historia muy impresionante, muy interesante, todo lo que ellos consolidaron en esa organización. Pero vemos que ahora totalmente las iglesias han hecho una alianza con el Estado. Pero al principio, hermanos, no era de esa manera. Por eso hoy se llama como corporación. Se ha registrado con el Estado ya para el año 1990. En 1990 ya las propiedades, la iglesia se lo agarra todo y se pone Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hermanos, el nombre es como un copyright. Si aquí nos hacemos una asociación de sostén propio y el hermano Juan, digamos, le quitamos su propiedad, tal vez al hermano Celso allá en Oruro le decimos, es nuestra propiedad, tus papeles danos a nosotros, que hagamos una asociación de sostén propio, ahí estaríamos uniéndonos con el Estado. Eso es lo que temieron los pioneros, hermanos, al principio de nuestra historia. Si ellos se levantaran hoy, ¿cómo verían, hermanos, cómo la iglesia se ha aliado totalmente con el Estado ya para el año 1990? Es una historia, hermanos, muy triste la cual ha acontecido, y muchos no hacemos la distinción de una organización legal y una organización bíblica. Y dice así, hermanos, ya para terminar, la cita de Letters and Manuscripts, el volumen 16, el año 1901, el párrafo 3. En el pasado, un grupo de hombres ha tratado de mantener en sus propias manos el control de todos los medios provenientes de las iglesias, y han usado estos medios de la manera más desproporcionada, erigiendo edificios costosos donde tales edificios grandes eran innecesarios e indeseables, y dejando los lugares necesitados sin ayuda ni aliento.
han asumido la grave responsabilidad de retrasar la obra donde debería haberse adelantado 100 veces. Se ha dejado a unas pocas supuestas mentes reales decir qué campos se deben trabajar y qué campos se deben dejar sin trabajar. Esta cita lo escribe la mensajera del Señor el año 1901, que en el pasado hubo un grupo de hombres. Desde ese entonces, desde los tiempos de la mensajera del Señor, ya estaban que todas las asociaciones, el hospital, las casas de culto que estén a nuestro nombre. Entonces así han retrasado la obra de Dios. En un lugar tenía que construirse más, pero por agarrárselo y que todo se centre en Battle Creek, entonces poco a poco han ido perdiendo más la aprobación de Dios. En los tiempos de hoy, hermanos, estamos en vísperas de una ley dominical. Estamos realmente viendo el surgimiento de la imagen de la bestia. Y todo esto, hermanos, nos lleva a que un día la iglesia esté totalmente con el Estado. Y esas iglesias que impongan sobre el Estado van a imponer un día de reposo, la cual es el domingo. Ese tema tenemos que entenderlo muy bien. Entonces, el día de hoy se ha dado como un resumen de cómo se han organizado iglesias en 1861, en 1863. Entonces, hermanos, aquí vamos a acabar con ese pensamiento de una iglesia que realmente es los que guardan los mandamientos de Dios, aunque se congregan debajo de un árbol, debajo de un puente o en una casa de un hermano. Esa es la iglesia, lo que nos dice Mateo 18:20. Para terminar, voy a invitar al cuarteto para poder cantar el último canto. Tercer día de morir, se dijo que resucitará. Después su plan salió a la luz. Me regocijo con razón, fijo el lugar, la hora en que se levantó con su gran poder sacrificado. Mi Señor y alabado. Oh, gloria a Dios, resucitó en Jerusalén, Hijo de Dios, el gran yo soy, gracias a Él, salvado fui. Resucitó en Jerusalén, no presencié su morir, no presencié su resurrección, pero Él me dio su perdón, porque en mí surgió su eterno amor. Resucitó en Jerusalén, Hijo de Dios, el gran yo soy, gracias a Él, salvado fui. Resucitó en Jerusalén, revivió, revivió.
Santo en Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, guiándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón.